Una onda tropical está en este momento afectando toda la parte sur de República Dominicana, donde la Oficina Nacional de Meteorología ha puesto en alerta a algunas provincias ante posibles inundaciones debido a todas las lluvias que llevan aconteciendo en territorio dominicano en las últimas 12 horas. El día de hoy estaré mostrándole toda su trayectoria, donde el Centro Nacional de Huracanes nos indica que estaría convirtiéndose en una tormenta tropical al sur de Jamaica, donde las autoridades en Jamaica han empezado a emitir una serie de advertencias ante posibles inundaciones. También estaré mostrándole toda su trayectoria a medida que avanza hacia las regiones de Centroamérica. Buenas tardes y buenas noches para todos. Hoy es sábado 31 de octubre del año 2020. En este momento le estoy mostrando imágenes de la trayectoria de la onda tropical que se ubica al sur de República Dominicana, en el centro del Mar Caribe. Se desplaza con un movimiento hacia el oeste con vientos máximos sostenidos de 25 km por hora y según el Centro Nacional de Huracanes se estará convirtiendo en una tormenta tropical en las próximas 48 horas. Está afectando de una manera directa, como pueden observar, a la parte este y sur de República Dominicana, específicamente a todas estas provincias del sur de República Dominicana y algunas provincias del sur de Haití. Estará afectando de una manera directa en las próximas 24 horas a Jamaica, como pueden observar en las imágenes que les estoy mostrando en pantalla, donde se han emitido una serie de avisos y advertencias ante posibles inundaciones por las grandes cantidades de lluvias que estarán cayendo en Jamaica. También en República Dominicana se han emitido una serie de avisos ante posibles inundaciones, específicamente en las provincias del Gran Santo Domingo, que es la capital de República Dominicana, también en San Cristóbal, que se ubica en esta parte, en Baní, en Asua, Barahona y Pedernales. También en estas provincias de Haití, específicamente en Puerto Príncipe, donde pueden ocurrir algunas inundaciones por las grandes cantidades de lluvias que estarán cayendo en las próximas 12 horas. Si observamos bien el desarrollo y el posible ojo de la tormenta, como pueden ver, ya se empieza a ver un poco más bien formado. Por tal motivo es que el Centro Nacional de Huracanes nos está indicando que una vez avance un poco más hacia el oeste, que se ubique al sur de Jamaica, es cuando puede convertirse en una tormenta tropical. Por eso es tan importante que las personas que residen en Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice le den un seguimiento especial a la trayectoria de esta posible tormenta tropical que debe estar azotando todas estas regiones en los próximos días. Deben de darle un seguimiento muy especial a su desarrollo y a las posibilidades de aumento de la intensidad de sus vientos, donde puede estar provocando posibles inundaciones esta próxima semana en estos países. Ahora les estoy mostrando el informe oficial emitido por la Oficina Nacional de Meteorología en República Dominicana sobre algunas provincias que se han descontinuado en los niveles de avisos ante posibles inundaciones y otras que todavía continúan en alerta, como pueden observar. Hoy sábado 31 de octubre del año 2020. Como pueden ver, tenemos todavía en alerta de avisos de posibles inundaciones el Gran Santo Domingo, Asua, Barahona, San Cristóbal y San José de Ocoa. Y otras que estaban en alerta y la han descontinuado son Monseñor Noel, Monteplata, Atomayor, La Vega, San Pedro de Macorís, San Juan, Peravia, Bauruco, Pedernales e Independencia. Dice que para mañana domingo la humedad asociada a una onda tropical estará siendo reemplazada por una masa de aire más seca asociada a un sistema de alta presión, presentando una mejora significativa en las condiciones del tiempo en República Dominicana. Por lo tanto, solo preveemos algunos chubascos con tronadas aisladas hacia las regiones sureste, nordeste y la cordillera central, especialmente en horas de la tarde. En el Distrito Nacional estará medio nublado, en ocasiones aguaceros locales. Santo Domingo Oeste nublado, en ocasiones con aguaceros locales también. Santo Domingo Norte por igual. En Santo Domingo Oeste medio nublado, en ocasiones con aguaceros locales también. Las temperaturas máximas entre 30 y 32 grados y las mínimas entre 23 y 25 grados. ¿Qué nos indica este informe emitido por la Oficina Nacional de Meteorología en República Dominicana? Que para el día de hoy y esta noche continuarán las lluvias, específicamente en las regiones del sur y el este de República Dominicana, pero que para el día de mañana toda esa lluvia será reemplazada por una masa de aire más
seca asociada a un sistema de alta presión presentaría una mejoría significativa en las condiciones del tiempo. Para el día de mañana puede hacer sol en algunas regiones del norte de República Dominicana y las lluvias irán disminuyendo a medida que avance el día de mañana. Por tal motivo es que todos los avisos ante posibles inundaciones se están centrando en este momento en la isla de Jamaica, donde la onda tropical estará moviéndose hacia el oeste y estará dejando lluvias intensas en las próximas 24 horas en Jamaica, donde se prevé que al sur de Jamaica esta onda tropical esté convirtiéndose en una tormenta tropical.